Capítulo 32. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de Xchol de XD ni de Naruto. No obtengo ganancias por escribir sobre ellos. An. Churuchuchudou Shitai. Churuchu. Oye chica, cuando Sairaorg inició su guerra encubierta contra los creyentes del panteón azteca, lo hizo sabiendo que iba a ser un lobo solitario. Asesinar a los seguidores de los enemigos de Gehenna era peligroso y provocador, por lo que, a pesar de los beneficios estratégicos a largo plazo, era algo que el gobierno evitaría por completo. Solo el patriota solitario que se mantuviera al margen de la ley y estuviera dispuesto a morir solo era el hombre indicado para el trabajo. O eso había pensado. ¿Entiendes lo que te pido que hagas? Por supuesto, respondió el heredero de Bael, mirando a su primo con algo más que cierta sorpresa. Si bien siempre había reconocido a Circex como astuto y había oído historias sobre su crueldad en el campo de batalla, Sairaorg nunca antes había asociado al Satán Carmesí con la guerra de bajo nivel. La idea de que su famoso primo caballeroso albergara una brutalidad absolutamente amoral en aras de la victoria parecía ridícula. Sin embargo, ese tipo de insensibilidad se manifestó en Sairaorg en ese preciso momento. Circex miró a su joven primo con ojos reptiles planos, el verde azulado de su mirada absorbiendo la luz como un vacío helado. Cada paso lento que daba el Satán hacía vibrar levemente el acero oscuro de su armadura, haciendo que su alta figura rodeara la mesa de mapas y se acercara al heredero de Bael. Y entiendes que si te atrapan, tendremos que desautorizarte. Los aztecas te colgarán y no podremos entrar a caballo y sacarte del fuego. Sí, confirmó Sairaorg, con la columna rígida como el acero. Le costó un poco de esfuerzo tragarse el señor que parecía querer salir de su garganta, porque, sin importar cuán violento fuera el aire que emanaba de Circex, el hombre seguía siendo su primo. La formalidad no era algo que hubieran tenido que usar entre ellos, incluso después de que Circex había comenzado su guerra visible y Sairaorg había comenzado su guerra invisible. Era un poco absurdo que, después de tanto andar a escondidas, su cruzada personal fuera inútil al final. Sairaorg nunca había tenido que depender de investigaciones fragmentadas y un secreto desesperado, porque su gobierno vendría y le pediría que asesinara humanos en su tiempo libre. Podría haber esperado unos meses y la operación encubierta habría caído en sus manos, sin la traición técnica y los riesgos personales que había asumido. Sí, supongo que sí. Circex apartó la mirada de su joven primo y cogió una de las figuras de cristal tallado de la mesa. El Satán hizo rodar el trozo de cristal soplado entre sus dedos, sintiendo los espirales grabados que le daban forma de pequeño fénix que representaba a uno de los ejércitos del clan Fénix. Después de todo, tienes algo de experiencia con ello, ¿no? Y, por favor, no me mientas. Sé todo sobre tu pequeña guerra de un solo hombre, y ahora sabes que yo sé de ella. Sairaorg tragó saliva con fuerza. Así que había sido mucho menos sutil de lo que esperaba ser. Solo esperaba que el hombre no supiera eso la primera vez que llevó a Naruto con él. Lo siento, dijo reflexivamente, mientras sus ojos violetas observaban con ansiedad al severo comandante general de los ejércitos de Gehenna. Pero no podía quedarme sentado sin hacer nada. Habría violado todos mis deberes para con nuestro pueblo, y tú sabes que hay un bien mayor por encima de la ley. Circex soltó una risita y dejó la pieza de cristal con un leve ruido metálico. Eso es muy atrevido de tu parte, señaló el Satán. Decirle algo así directamente a la cara a uno de tus satanes. Después de todo, por lo que sabes, yo fui quien propuso esa ley. Aunque así fuera, mantendría lo que dije. Circex le guiñó un ojo sin alegría y le puso una mano sobre el hombro a Sairaorg en un gesto de camaradería. Y es exactamente por eso que te elegí para este trabajo, primito. Luego retiró la mano y se la pasó por la barbilla con la mandíbula apretada, pensativo. Pasó un momento en el que Circex parecía dolido y se apartó para mirar por la ventana las trincheras entrecruzadas que se extendían hasta el horizonte. Hay demasiados demonios ahí fuera que tratan todo esto como una oportunidad para la gloria personal o para acumular poder. Preferiría no poner vidas en sus manos. No te defraudaré, prometió Sairaorg fervientemente. Por supuesto que no lo harás, objetó Circex, pasándose una mano por su espesa melena de pelo carmesí. Preferirías morir antes que fallarle a tu país. Es tu naturaleza. Si no fuera por el resoplido amargo que se escuchó al final de la voz de su primo, Sairaorg podría haber pensado que el Satán se estaba burlando de él en lugar de quejarse de su supuesta idiotez abnegada. En realidad, Sairaorg no tenía una respuesta real que ofrecer. La afirmación era completamente cierta.
Siempre lo había sido, desde que Sairaorg era un niño pequeño y se dio cuenta de que los fuertes debían proteger a los débiles. Por eso estaba dispuesto a tomar las capas de ocultación que había creado el Satán Belcebú y usarlas para evitar las miradas errantes de los dioses aztecas mientras lideraba un equipo para matar a sus creyentes y debilitarlos. Era un trabajo ingrato, pero al hacerlo estaría protegiendo a las personas por las que había heredado la responsabilidad. ¿Debo seleccionar yo mismo a los demás miembros de mi escuadrón, o me los asignarán? Los elegirás tú mismo. Pero Sairaorg, Sircex hizo una pausa para darle al heredero de Bael un ceño fruncido. No empieces a invitar a tus amigos. Piensa detenidamente en la capacidad de combate de las personas a las que invites y en lo discretos que pueden ser. Tienes total discreción para llenar las filas con cualquier demonio dispuesto a ayudarte, sangre pura o no. Pero recuerda ser razonable al respecto. No traigas a nadie que pueda ser extrañado. Una mueca de amargura se dibujó en los labios de Sairaorg mientras consideraba la última declaración. Sabía que su primo no había querido decir eso sobre Sairaorg, pero el joven más fuerte sabía muy bien que se aplicaba perfectamente a él. Si él y toda su nobleza desaparecían de la noche a la mañana, el clan no se preocuparía por él. De hecho, esa posibilidad de descartarlo probablemente jugó un papel en la decisión de Sircex de ofrecerle la misión. Bueno, eso, y el hecho de que obviamente sus viajes no habían sido tan secretos como él pensaba. Lo tendré en cuenta. Sairaorg sonrió, perfecto y plástico tal como había practicado. Entrecerrando los ojos a través del resplandor anaranjado, Naruto se dejó caer junto a la pared y observó. Sería la primera vez que veía el ritual de Ravel para hacer lágrimas de Fénix, pero ya podía decir que se trataba de un tipo de magia diferente. El fuerte sabor a ozono en el aire era más denso y más salvaje que la atmósfera creada por formas más comunes de hechicería. Las líneas rúnicas del color del fuego recorrían la habitación, dibujando trazos intrincados y formas encantadoras. En el centro mismo se encontraba el pictograma de un sol orgulloso, cuyos rayos llameantes se arqueaban en todas direcciones y estaban contenidos por el contorno resplandeciente. Ravel dio un paso adelante, con una copa de oro puro en una mano y un incensario suspendido en la otra. Nubes de humo espeso y penetrante se elevaron desde el incensario, enroscándose alrededor de los pies de Ravel y disipándose en el aire con un efecto vertiginoso. A Naruto le dio vueltas la cabeza y apoyó una mano para tranquilizarlo sobre las frías piedras del suelo. Cuando Ravel le había dicho que iba a preparar más de la cura milagrosa de su clan, Naruto no estaba seguro de qué esperar. Se había imaginado algo muy refinado y elegante, como la impresión que el propio clan Fénix intentaba dar a los forasteros. No la desnudez primitiva que le hacía pensar en cultos paganos extintos. De la misma forma que las piedras del sótano de la mansión Gremory habían sido limpiadas y marcadas con símbolos mágicos, la propia Ravel había purificado su cuerpo y lo había pintado con glifos. Estrellas y runas escritas con su propia sangre recorrían el cuerpo de la muchacha de arriba a abajo, desapareciendo bajo su fino camisón blanco y ocultándose bajo las ondas sueltas de su cabello rubio. Ravel caminaba descalza hacia el centro del sol, que había creado con tanto esmero. Cada pisada era lenta y pesada, como el abrir y cerrar de sus párpados. Ninguna emoción perturbaba su rostro joven, su mente abierta al flujo de la hechicería familiar y cerrada a los sentimientos personales. Era una autómata, llena únicamente de serena tranquilidad y del propósito de la artesanía. Dejando la copa dorada en el centro del círculo, Ravel se alejó. Naruto esperó mientras su obispo salía lentamente en espiral desde el centro, el incienso ardía cada vez más espeso a medida que avanzaba. Tosiendo silenciosamente ante la hierba que se suponía que abriría la mente y limpiaría el corazón, la pelirroja agitó una mano sin éxito ante el dulce y asfixiante aroma y observó a Ravel colocar su quemador de incienso en el suelo fuera del círculo. No había nada realmente malo en lo que estaban haciendo, ya que ella era su prometida. Pero todo el asunto todavía se sentía ilícito. Tal vez no importara cuántas veces los forasteros vieran el ritual de su clan, ya que sin la biología de Fénix nunca podrían replicarlo. Pero el heredero Gremory todavía sentía que estaba entrometiéndose. El ritual de las lágrimas de Fénix era simplemente demasiado íntimo para sentir que no lo era. Estaba empezando a entender por qué su familia había tratado de impedirle que lo realizara. Ravel era demasiado joven para el tipo de sensualidad que emanaba el sacramento, y aunque todavía daba la impresión de inocencia, la pelirroja podía ver que podría ser algo casi sexual en una mujer mayor. La desnudez casi total y la presión del instinto lo garantizaban.
Naruto se preguntó si Rabel se había dado cuenta, pero lo dudaba, ya que había pensado que sería divertido invitarlo en lugar de ser escandaloso. Honestamente, el obispo era demasiado sabio en algunos aspectos y no lo suficientemente sabio en otros. Joder, tuvo suerte de no haber decidido hacer una actuación delante de unos pederastas secretos. De lo contrario, Naruto podría haber tenido que cortar unas cuantas gargantas. El sonido de la carne al chocar contra la roca resonó en el aire mientras Rabel volvía al centro del círculo. El oro puro de su copa brillaba con un cálido rojo interior bajo la luz de su hechizo. Era como si la copa contuviera el elixir carmesí puro de la vida en su interior, en lugar de agua pura de manantial. Instintivamente, los pies de Rabel buscaron el espacio junto a la copa que miraba hacia el este. Se dejó caer junto a la copa y sus rodillas se posaron suavemente sobre los adoquines. Si fuera el comienzo del día y estuvieran afuera, los rayos rojos y rosados del amanecer brillarían detrás de ella, coronando a la niña con un resplandor celestial. En cambio, estaban bajo tierra en pleno mediodía, pero el simbolismo permanecía. Rabel respiró por última vez y su pecho floreciente se elevó con calma y firmeza. Luego se inclinó hacia adelante y miró fijamente el agua clara que llenaba su copa ritual, como si contuviera todos los misterios del universo. Naruto reprimió el impulso de moverse mientras nada sucedía durante unos dolorosamente largos minutos, observando atentamente hasta que empezó. Un líquido amarillo como la luz del sol comenzó a filtrarse por el rabillo del ojo de Rabel, brillando débilmente en la penumbra del sótano. Las lágrimas mantuvieron un brillo constante mientras corrían hacia adelante, acumulándose en la punta de la nariz de la rubia y suspendiéndose allí en un glóbulo de líquido mágico que se hinchaba lentamente. Cada lágrima después de la primera era un desperdicio, y Rabel no era lo suficientemente hábil como para limitarse a una sola, incluso si pudiera completar la ceremonia sin supervisión. El goteo de las lágrimas del fénix en el agua fue silencioso como una tumba y fuerte como una supernova a la vez. Los oídos de Naruto no escucharon nada, pero su corazón se congeló como si acabara de presenciar la sinfonía más hermosa que jamás haya existido o pueda existir. En ese momento vio a Rabel no solo como era, sino como la mujer en la que se convertiría, y sintió un doloroso nudo en la garganta mientras tragaba. El amarillo llameante se diluyó rápidamente en la nada, dejando solo agua incolora. El silencio se hizo pesado y expectante, y luego las líneas anaranjadas de la magia preparada por Rabel parpadearon. Con una velocidad que iba aumentando lentamente, el sol y las runas comenzaron a moverse, girando por los lados de la copa y dentro del elixir. Otro latido y se acabó. En la taza solo quedaba un líquido claro. Ya no era simple agua, sino las auténticas lágrimas de un fénix. Rabel se tambaleó en el lugar, sin energía y cayendo hacia atrás. Si no fuera por Naruto, que cruzó la habitación en un abrir y cerrar de ojos para atraparla, se habría derrumbado en un montón de huesos. Gracias, le dijo Naruto, sin estar muy seguro de por qué le estaba agradeciendo. Los ojos azules revolotearon levemente. Un mes después de que Otis entrara en sus vidas y cambiara todo, los días de Rías habían vuelto a la rutina habitual. Se levantaban en una casa relativamente vacía, desayunaban con su sobrino y su obispo y luego se separaban para su entrenamiento diario. Después de un día completo perfeccionando sus habilidades, se reunían nuevamente para cenar y pasaban el resto de la noche en tranquila compañía. A pesar de la guerra que se cernía sobre las cabezas colectivas de todos los demonios de Gehenna, era agradable. La princesa de la ruina sentía que finalmente se estaba reconectando con su sobrino después de tanto tiempo, redescubriendo su aprecio por sus chistes obscenos y su actitud relajada. Todavía era un poco extraño mirar ese rostro de casi 15 años y recordar que la mente que la miraba tenía casi 35. Naruto generalmente no actuaba como ella hubiera esperado que lo hiciera un hombre mayor, por lo que había una desconexión discordante ocasional cuando recordaba la verdadera edad del heredero de Mori. Pero, aparte de ese detalle, todo había sido sobre ruedas. Los viejos celos volvían a aparecer de vez en cuando, solo para ser acallados por la comprensión de que Naruto era casi 2 décadas mayor que ella. Si era un mejor guerrero, no era porque Rías no valiera nada, sino por el beneficio de su experiencia. Ella le había dicho que lo perdonaba. Ahora solo necesitaba seguir su ejemplo y perdonarse a sí misma. Controlar. Los ojos violetas de Akeno se entrecerraron levemente mientras intentaba acorralar al rey de Rías con su alfil, pero la pieza fue masacrada por la torre de su ama. Fue el comienzo de la trampa, aniquilando toda la línea del frente de la sacerdotisa del trueno y sin dejar ninguna duda en la mente de nadie de que sería su tercera derrota consecutiva.
Siempre eres tan cruel, se quejó de buen humor, aguantando otra media docena de turnos antes de derribar al Rey Blanco en la derrota. Mientras esperaba que su amiga se pusiera de pie y obligara a Sasuke a sentarse en la silla caliente, Rias aceptó la victoria con un pequeño asentimiento antes de devolver todas las piezas a su posición inicial con un gesto de la mano. ¿20 segundos? Preguntó, provocando un silencioso asentimiento de acuerdo del peón de ojos oscuros. Limitar el tiempo de cada movimiento a un tercio de minuto obligaría a que un juego que normalmente tomaba horas pasara en apenas unos minutos, lo que era necesario para evitar que Naruto se quejara de otro nerdout. B. Koneko ordenó con voz apagada, moviendo los dedos sobre los aros entrelazados de un rompecabezas florentino mientras marcaba el tiempo del encuentro. Resolver el rompecabezas le tomó solo unos pocos minutos del tiempo de la Nekomata, durante los cuales gritó constantemente cada marca de 20 segundos. Considerando la banda plateada completa en la palma de su mano, la torre la sacudió y se la arrojó a Naruto para que la pelirroja holgazana la probara. Por las noches, todos solían estar inmersos en sus propias opciones de ocio. Rias, Akeno y Sasuke pasaban de un juego de estrategia a otro. Naruto y Yuto machacaban los botones de la consola de juegos del salón como si no hubiera un mañana. Koneko trabajaba en sus rompecabezas, mientras que Rabel completaba el grupo estudiando un libro tras otro. Pero para los Nekomata, todo parecía una fachada cuidadosamente construida. Como la calma antes de la tormenta. Durante el día, Sasuke meditaba cuando pensaba que nadie lo estaba viendo, sopesando lo que les dijo que era una extraña debilidad para sus ojos en comparación con cómo habían sido como humanos. Su Sharingan le daba una ventaja en el combate para predecir los movimientos cuerpo a cuerpo, pero aparentemente debería ser capaz de mucho más que eso. Aprendizaje instantáneo, hipnosis, romper y lanzar ilusiones, o incluso percibir diferentes tipos de magia. Todos habían acuñado su teoría al respecto, pero nadie sugirió consultar al único que probablemente tenía todas las respuestas. Opis. Naruto no era mejor. Cuando el heredero de Mori no estaba enfadado por el nuevo hechizo que aparentemente estaba tratando de crear, estaba jugando con el Sacred Heart artificial que Azazel le había dado. Uplifted Star era un pequeño misterio que habría parecido inofensivo si no fuera por el hecho de que fue creado por el famoso y excéntrico líder de los Grigori. Añadía un elemento de peligro que había llevado a más de un individuo de su pequeño círculo a intentar persuadir al terco pelirrojo para que lo dejara. Fósforo. Una sonrisa burlona a regañadientes se dibujó en los labios de Sasuke mientras concedía la ronda de ajedrez rápido. Siempre lo habían llamado genio en Konoha, pero eso no lo convertía en el hombre más inteligente del mundo. Su orgullo le obligaba a calificar su derrota como resultado de tener más experiencia en el campo de batalla que habilidad en el juego, pero Sasuke tenía que admitir que la princesa de las ruinas podría ser una mujer formidable algún día. ¿Alguien más quiere ser asesinado en el tablero esta noche? Preguntó a la sala en general, para nada sorprendido por las respuestas negativas. Una luz divertida bailó en los ojos verde azulado de Rias mientras Sasuke suspiraba profundamente y comenzaba a preparar el tablero una vez más. Una parte de Uchiha gritaba sin descanso que cada momento que pasaban tomándose las cosas con calma como lo estaban haciendo ahora podría ser su muerte algún día. Vivían en un mundo de titanes, y estaban décadas o siglos detrás de los verdaderos jugadores en él. Pero la otra parte de él, la parte más nueva, se negaba a dejar que renunciara a todo. Había vivido una vida como una máquina, desdeñando todas las cosas tranquilas de la vida. Sasuke no quería volver a hacerlo. Naruto, gritó el demonio de cabello oscuro, retrasando el comienzo de su revancha con Rias. Sintió que la mirada intensa de dos ojos azules se desplazaba de la pantalla de televisión a la cavidad entre sus omóplatos. Tenías razón. Había más en la vida que la búsqueda interminable del poder a toda costa. El rostro de Naruto se llenó de desconcierto mientras pensaba en su amigo. Honestamente, no tenía idea de qué demonios se suponía que estaba pasando por la cabeza de Sasuke en ese momento. Probablemente alguna tontería absurda. Siempre lo estoy, idiota, respondió, encogiéndose de hombros y volviendo a su juego para poder patearle el trasero a Yuto una vez más. Comenzó con dolor. Naruto se mordía el labio interior mientras pensaba, dándole vueltas a Uplifted Star con dedos firmes mientras consideraba el juego de luz sobre el oro rojo de su superficie. El Sacred Gear artificial que Azazel le había dado había sido completamente silencioso, muerto como los dinosaurios e igual de útil.
Había intentado hablar con él, cargándolo con magia, incluso usándolo en todo momento en un esfuerzo por forjar algún tipo de conexión con el espíritu en su interior. El repentino dolor que sintió entre las cejas del pelirrojo fue tan frío y feroz que hizo que Naruto cayera de rodillas. Fue más que un simple dolor, destrozó cada pensamiento con tanta fuerza que la sangre comenzó a brotar de sus fosas nasales. Lo único que salvó la mente de Naruto fueron las luchas que una vez tuvo con Kurama por su cordura. Entonces, en lugar de derrumbarse en un mar de escombros, Naruto contraatacó con venganza. El ataque físico fue enérgico y feroz, y no escatimó esfuerzos en su intento de dominar cada pensamiento del heredero Gremory. Naruto respondió de la misma manera, atacando a la Abyss Sonda con cada pizca de habilidad que pudo reunir. Esto no era una simple batalla. Fue una lucha por la supremacía. ¡Mierda!, gritó audiblemente, tomando fuerza del sonido de su propia voz. A diferencia del ser sellado en el Sacred Heart artificial, Naruto estaba vivo. Su corazón latía. La sangre que corría por sus venas le pertenecía. Cuando la oleada de magia respondió a su llamado, fue su poder. Fue suficiente para que pudiera hacer retroceder los tentáculos mentales de su enemigo desconocido y romper la conexión arrojando a Uplifted Star al suelo. El corazón de Naruto latía con fuerza en su pecho, apretándose tan violentamente que pensó que vomitaría su almuerzo. El sudor frío que cubría sus palmas no ayudó. Los ojos azules se dilataron hasta convertirse en pinchazos con la fuerza de la adrenalina que corría por el heredero Gremory, y observó el Sacred Heart que estaba en el suelo. Prácticamente exudaba falsa inocencia. Había una parte cobarde de él que gritaba, ¡corre! Al igual que cualquier otro ser vivo, Naruto tenía instintos. Estos le exigían una docena de cosas diferentes, desde las veces que se atiborraba hasta las diferentes fantasías que conjuraba cuando se hacía una buena paja. Pero cada impulso primario en el cuerpo de Naruto en ese momento estaba unido en el instinto de huir. Naruto no era un hombre que se dejara llevar por los instintos. Reprimiendo el miedo natural, el pelirrojo sofocó por completo su inclinación a buscar la ayuda de uno de sus amigos. Uplifted Star era mucho más peligroso de lo que había pensado, o al menos era mucho más doloroso. De cualquier manera, Naruto no tenía intención de dejar que nadie que le importara cargara con parte de la malicia del Sacred Heart. Bueno, no eres un tipo especial de maldito idiota, se burló Naruto con frialdad, haciendo crujir sus nudillos mientras esperaba que su pulso frenético se calmara. Tal vez solo estaba siendo estúpidamente imprudente otra vez, porque enfrentarse a un asaltante extranjero solo y sin información era una estupidez. Rías probablemente le arrancaría una tira del culo por hacerlo. Pero la temeridad de eso no detendría a Naruto. Tal vez terminaría herido. En el peor de los casos, su mente terminaría totalmente destruida y Naruto preferiría morir antes que pasar siglos chupando nutrientes a través de un tubo. Pero sin correr algún riesgo no había recompensa. Y aunque su vida había sido extremadamente cómoda después de decirle a algunas personas sus verdades, Naruto necesitaba algo un poco más grande que el mero consuelo. La recompensa del propósito era un arma de doble filo, pero Naruto la quería de cualquier manera con un hambre que lo sorprendía incluso a él. Amaba a Rías. Amaba a cada miembro de su familia y a cada uno de los miembros de la nobleza de su tía. Sin importar cuánto lo maldijera Sasuke por su idiotez abnegada, Naruto sufriría cualquier tormento por cualquiera de las personas que le importaban. Pero la voluntad de sacrificarse no era lo mismo que el propósito de existir. Y Naruto estaba destinado a más que simplemente existir. La vida animaba a todos sus miembros. Cada célula del cuerpo de Naruto estaba llena de potencial genético. ¿En qué mundo iba a desperdiciarlo y dejar que la gente sufriera? Tal vez se había dejado llevar por el dulce llamado de la familia. Sasuke no era diferente, cediendo bajo el peso de los lazos que había formado. Pero con el tiempo todo ese romanticismo se desvaneció. La exigencia de rectitud no esperaba a nadie. Por eso Naruto no estaba dispuesto a entregar su Sacred Heart a otros para que lo estudiaran lentamente y lo probaran con cuidado. Naruto estaba dispuesto a correr el riesgo, porque si no lo hacía, comenzaría a cuestionarse qué era exactamente lo que buscaba con su nueva vida. Naruto esperó mientras buscaba posibles fuentes de interferencia. Sasuke y Rías intercambiaban golpes, poniendo a prueba la experiencia con la katana de Uchiha contra las técnicas de espada que acababa de aprender la princesa de las ruinas. Koneko y Yuto estaban aún más distantes, enzarzados en un combate cuerpo a cuerpo. Rabel estaba mucho más cerca, haciendo malabarismos con bolas de fuego en sus pequeñas manos.
Parecía que ninguna de las personas que le importaban a Naruto se interpondría en su camino. No había necesidad de exigir tiempo a solas ni de demorarse, así que, con un último trago, Naruto tomó Uplifted Star. Esta vez, cuando el odioso taladro de la malevolencia golpeó su mente, Naruto estaba listo. Desvió el látigo mental y mordió profundamente con su propia intención. Había un aire rancio en los pensamientos del Sacred Gear, pero Naruto no tuvo tiempo suficiente para considerar esa rareza antes de que lo expulsaran a la fuerza. Maldito, maldijo Naruto con saña después de comprobar la hora. Apenas habían pasado 20 minutos de su pequeña excursión, así que esperaba poder completarla antes de que alguien viniera a excavar. Reuniendo su mente y su magia, Naruto apretó la estrella de metal con tanta fuerza que empezó a morderle la piel de la palma. Entonces el pelirrojo atacó, recibiendo dolor y dando dolor en un intercambio de ojo por ojo. Los ojos azules miraron atentamente el reloj una y otra vez, midiendo el tiempo que perdía cada vez que se hundía. 4 minutos. 7 y medio. 30 segundos. 9 minutos y 3/4 de 1. Ríndete, cabrón. Un calor comenzó a brotar de sus fosas nasales y Naruto se secó la hemorragia nasal con el dorso de la mano. Cada vez que pasaba a la ofensiva, podía sentir que el Sacred Gear se derrumbaba un poco más. Pero el tiempo se acababa y era casi la hora de hacer un descanso para cenar. Necesitaba ganar antes de que uno de sus amigos sintiera curiosidad y decidiera ver qué estaba haciendo Naruto. Naruto golpeó de nuevo. Cueva. Y otra vez. Cueva. Y otra vez. Cueva. Los pensamientos de Uplifted Star se desvanecieron como un cristal que se rompe bajo un bate de béisbol. Una extraña sensación de derrota y rabia devoradora invadió los sentidos de Naruto, junto con una ráfaga de imágenes a medio formar. Una fría sonrisa de triunfo se dibujó en la boca de Naruto y empujó con el pulgar la gema de Onice que se encontraba en el centro de la estrella de oro rojo. Bueno, Kokabiel, veamos qué está pasando ahí, ¿de acuerdo? Sirzex miró a través del cristal, sopesando las ruinas de Shamond, que se reconstruían lentamente, y las zanjas profundas excavadas por toda la franja del limbo. Odiaba verlo. Pero, en los últimos tiempos, Satanás odiaba muchas cosas, incluso a sí mismo. ¿Qué clase de camarada obligaba a sus amigos a trabajar a destajo por el bien del Estado? ¿Qué clase de padre y esposo no había visto a su propia familia en más de una semana? ¿Qué clase de pariente veía a su joven primo relativamente inocente y veía a alguien a quien usar en lugar de proteger? Sirzex ya sabía la respuesta. Un general victorioso. No hizo que tragarse la amargura fuera más fácil. Una vez que el Satán Carmesí había permitido que todo lo demás fuera devorado por su necesidad de ganar, ¿qué quedó atrás? Nada más que una máquina insensible, haciendo cualquier cosa por el bien de la victoria. Metiendo la mano en el bolsillo, Sirzex sacó un cigarrillo y lo encendió. Graifia odiaba el olor del tabaco, pero estaba de vuelta intentando reconstruir el territorio de Lucifer en lugar de acecharlo con una mirada regañona. El pelirrojo estaba solo con sus pensamientos y, a veces, ceder a un vicio adictivo era lo que necesitaba para sobrevivir otro día. Otro día de sangre, violencia y creciente estrés. Había demasiados ángulos y demasiados actores, todos clamando por su atención y energía. El Senado lo estaba presionando cada vez más día a día, exigiendo un rápido fin a la guerra y la restauración de la prosperidad normal. Los otros 3 satanes estaban demostrando exactamente por qué habían tomado sus posiciones en primer lugar, siguiendo a Sirzex como siempre lo habían hecho y, sin saberlo, poniendo más decisiones de mando en sus manos. Tal vez la presión le provocaría una úlcera o le saldrían canas prematuras. Qué adorablemente humano sería eso. Sirzex inhaló otra bocanada de humo de tabaco y contuvo la sensación de ardor en los pulmones. Luego la soltó, intentando sin éxito exhalar el dolor de cabeza que se acumulaba tras sus ojos debido a la ansiedad. A la mierda, murmuró, quemando el cigarrillo con una pequeña llamarada del poder de la destrucción y volviéndose hacia la mesa de mapas. Las cosas iban bien, pero no avanzaban con la suficiente rapidez. El ejército de hadas de Serafall era una constante en sus planes y tenía un peso mayor del que hubiera deseado. Era la última esperanza para Gehenna, porque a Sirzex se le estaba acabando el tiempo. Los demás panteones empezaban a preguntarse por qué los demonios y los ángeles caídos no habían sido capaces de hacer caso omiso de un ataque de un grupo de dioses casi olvidado y pagarles con prejuicios por su insolencia. Cada vez se planteaba más la sugerencia de una debilidad fatal y, a menos que consiguiera algún tipo de victoria decisiva pronto, Sirzex tendría que intensificar sus ataques.
Ya no contaban con el dios más poderoso que jamás había existido para proporcionarles la salvación. Confiar en el escuadrón de exterminio de Sairaor iba a ser una apuesta arriesgada, al igual que pedirle ayuda a Oberon para una batalla. Pronto Circes tendría que ceder ante el Senado y arriesgarse con el reclutamiento, y rezar para que no provocara una rebelión. Pero lo único que le quedaba a Circes eran los juegos de azar. La facción bíblica no había hecho precisamente muchos amigos a lo largo de los años, y la percepción de debilidad podría desencadenar un conflicto aún más amplio. Un conflicto del que el Seol y posiblemente incluso el cielo no sobrevivirían. Esperaba que el cuerno de Seraphale proporcionara la victoria que Hena necesitaba y le diera más tiempo. Porque si no lo hacía, el Satanás carmesí tendría que tocar la otra trompeta que le habían dado. El cuerno de Miguel. Así que aquí estamos de nuevo. 5000 palabras. Altura de los personajes. En sus cuerpos humanos originales, ni Sasuke ni Naruto medían 6 pies. Ningún miembro del equipo 7 lo hacía. Si Naruto era tan alto como Jiraiya en una película, eso es un error de animación. En los libros de datos, Jiraiya mide 1,90 m, pero Naruto y Sasuke adultos miden solo 1,80 m en cuerpos de demonio, ambos superarán esto a medida que sigan creciendo. Sasuke en el momento actual no necesita medir 1,98 m o lo que sea. Solo necesita medir 1,83 m para ser más alto que los dos cuerpos de Naruto o su antiguo cuerpo, lo que explica por qué puede burlarse de Naruto por su altura de cualquier manera. Parte de la magia de Opis que corre a través de Sasuke es que el daño de años de desnutrición fue reparado, de lo contrario, tendría la salud de un hombre de mediana edad o peor, por lo que no está anormalmente atrofiado. Chicas tetonas. Asumimos que lo único que importa es el tamaño de las tetas de las chicas con las que la gente se acuesta. De todas formas, no hay favoritismo en ese frente. Ravel no califica de ninguna manera como una loli, y te sugiero que busques en Google novela ligera de desnudos de Ravel Phoenix si no estás de acuerdo. Tiene pechos del tamaño de Zenobia a los 16 años, y todavía están creciendo. Kunou crecerá para parecerse a su madre, quien es conocida por ser voluptuosa y probablemente se parezca a las medidas de Kuroka. Decir que son demasiado rubias podría tener más sentido, pero no hay motivos para quejarse del tamaño de sus tetas. Es un hecho que estos personajes superarán su edad canon a medida que avance la historia, por lo que incluso si son pequeñas ahora o al comienzo del canon, se harán más grandes. El favoritismo familiar de Sasuke. Naruto no necesita una familia. Ya tiene una que está viva. Todo lo que tiene Sasuke es un Sharingan subdesarrollado y un estómago lleno de almas a medio digerir. Piensen en lo que, exactamente, Sasuke tiene que sacrificar para mejorar su poder visual antes de acusarme de darle una familia gratis. Solo hay un tipo de ecuación que se desarrolla aquí, y no es una ecuación feliz. Para aquellos que respetuosamente se preguntan sobre Naruto, los personajes obtienen peso narrativo en función de lo importantes que son para el curso actual de los acontecimientos. Cuando Naruto representa el 35% de lo que es un arco centrado en Sasuke, y sí, calculé ese porcentaje, no lo están abandonando. Y ahora que terminó, mi intención es comenzar a avanzar con las relaciones de Naruto, de ahí que los últimos 2 capítulos estén muy vacíos de Sasuke y que los próximos probablemente sigan ese patrón. Para aquellos que deciden maldecirme, esta es mi historia, no la de ustedes. Yo soy el que ha escrito miles de palabras y ha construido este Lo están disfrutando gratis. Si me hacen enojar, tal vez mataré a Naruto para no tener que lidiar con ustedes. Tal como están las cosas, decidí no escribir un par de escenas de Naruto que podría haber publicado en este capítulo, simplemente porque 2 de ustedes decidieron irritarme. No tengo ningún problema con las preguntas sinceras o las críticas legítimas, pero no voy a dejar que me intimiden con insultos a medias. Si has leído las 160.000 palabras, obviamente disfrutas de esta historia. Piensa con mucho cuidado antes de ponerme a prueba, porque soy el autor aquí, y luego decide si ese insulto realmente vale lo que podría costarte como lector.